Caminando por estas calles nos acordamos un poco de nuestra Buenos Aires querida. Es una ciudad muy populosa, para mí con mucha energía. Bueno, también hay buenos bocinazos. Yo siento que tiene como una personalidad bastante fuerte, ¿no? Que se te impone. Sirven helado durante todo el año, también tienen el gusto dulce de leche. Hay muchos edificios que tienen estos carteles, porque son edificios muy viejos que me imagino que no tuvieron mantenimiento por mucho tiempo. Dice acá: atenti, se cae todo. Ten cuidado. Es lo mismo que te vamos a culiar. Un nuevo día, un nuevo video en esta gira por los Balcanes, por el lado B de Europa. Nos encontramos en Bucarest, la capital de Rumanía. Un país que ya hemos visitado anteriormente, hace algunos años estuvimos por acá, pero que en esta oportunidad hemos venido en el marco de este recorrido, mostrándoles la otra cara de Europa, porque nos resulta muy interesante la posibilidad, primero, de volver a visitar una de las ciudades que más nos gustan de toda esta zona, y también porque desde aquí vamos a partir rumbo a los próximos destinos, que los van a ver en el canal, así que no se los pueden perder. Sí, yo creo que Bucarest es una de las grandes capitales de los Balcanes, por muchas cosas, por historia, por dimensión, por población, por todos los rincones que tiene para visitar. Es un imperdible absolutamente, y a mí en lo particular me encanta. Cada vez que vengo la disfruto un montón. Fue una sorpresa la primera vez que vinimos y esta vez tenía muchísimas ganas de volver a estar acá. Y siento que es una ciudad que no tiene la fama que se merece, o que quizás en el imaginario de mucha gente es otra cosa de la realidad. Por momentos, caminando por estas calles, nos acordamos un poco de nuestra Buenos Aires querida, de nuestra Buenos Aires natal. Es que Buenos Aires tiene tanta inspiración europea. Bucarest es una ciudad que está construida, muchas de sus arquitecturas inspiradas en el estilo francés de París. Y Buenos Aires también, curiosamente, es una de las ciudades que se la comparan con París. Quizás a lo mejor esa cercanía, esa similitud hace que caminar por estas calles un poco nos recuerde. Miren lo que son estos edificios. Realmente nos encontramos con diferentes monumentos increíbles, arquitecturas muy vistosas, prácticamente en todas las calles. Cada vez que paseamos por el centro, del otro lado también pueden ver, hay unas arquitecturas, unos edificios imponentes. Y la particularidad es que también tienen estos vehículos de transporte, los trolebús, que van como atados ahí a unos cables. Esta es una enorme avenida, como podemos ver. Bucarest está llena de enormes avenidas. Es muy temprano en la mañana, venimos de un viaje largo, estamos un poco dormidos, perdonen las pintas. Pero lo que más me sorprende es que esta ciudad está en constante actividad. Vemos que hay como un tránsito continuo, no importa el horario. Incluso desde muy temprano a la mañana ya podemos ver el movimiento de una ciudad vibrante que con el correr de las horas obviamente se intensifica. Llegamos como a las 4 de la mañana y sin embargo parecían que eran las 10 de la noche en cualquier otra parte. Todos los locales estaban abiertos, los comercios andando, mucha gente en el aeropuerto. Estaban despiertas hasta las palomas. Pero déjame hacer una salvedad, que es muy importante también, porque de a momentos también hasta me hace acordar a Montevideo, la capital de Uruguay. Quizás por la gran cantidad de espacios verdes que encontramos. Podríamos estar cerca del Parque Rodó. Sin embargo, estamos en un parque en la capital de Rumanía, en Bucarest. Bueno, porque barrio adentro tiene muchas casitas bajitas, ¿no? Que te dan como hogar, que eso también lo tiene Montevideo. Bueno, creo que me estaría faltando el olorcito asado. Lo que no falta acá es el olor a horno, a pan horneado, a panadería. Estos kiosquitos que venden panificados son muy comunes. Están prácticamente en todas las esquinas. Un enclave fundamental para entender el funcionamiento de la ciudad y la comidita al paso, del panificado al paso. A mí me llama mucho la atención cómo andan todos con sus bolsitas picoteando lo que a cada uno le guste más. Esto es un quilombo. Bueno, también hay buenos bocinazos. A mí se parece a Buenos Aires en eso. Es que es una ciudad muy populosa, para mí con mucha energía, yo así la siento. Como una ciudad viva. Vieron que a veces visitas lugares que por X motivo te dan una sensación más de quietud o de tranquilidad extrema, que no suelen ser mis favoritos. Pero Rumanía, bueno, Bucarest en este caso, yo siento que tiene como una personalidad bastante fuerte, ¿no? Que se te impone, se te presenta enseguida: ¿qué tal? Soy Bucarest, bienvenidos. No soy nada de lo que te imaginaste y todo es sorpresa. Hay una variedad interesante de cositas acá para comer. Suele haber mucha gente esperando para pedir, pero bueno, ahorita ya hizo lo suyo. Ajá. Rápida. Nunca viejo y peludo. Sí, literal, mirá, son dos viejos peludos los que están en la portada. Mirá, pero a ver, sacalo entero, mostrame. ¡Oh! ¿Qué es eso? Como una especie de presle, ¿no? Sería como una rosquilla. Sí, pero tiene más masa que un presle. Bueno, o un presle bien de masa. ¿Qué sería? Como una rosquilla
Una hojilla de queso. Oh, está calentito. Chicos, está calentito. Esto es una fiesta. No entiendo por qué la gente hace cola, ¿no? Porque la verdad que está buenísimo. Con un tentempié al paso. Yo le pondría queso adentro. Nivel expert. Lo que sí nos podemos encontrar con algunas naves, que esto sí no se ve en otras partes. Mirá lo que es este Doge o Dodge. Todo tuneado. Parece una Ferrari, pero en realidad estamos hablando de un Dodge. Un auto muy antiguo. Muy antiguo. ¿Es de los Transformers? Parece, ¿no? Como un auto de Cars. Una particularidad es que en el último tiempo Rumanía ha comenzado a formar parte de manera mucho más activa de la Unión Europea. Ya lo formaba, pero ahora está en el espacio Schengen y hasta incluso han cambiado también las chapas de los coches. Las patentes ya tienen el símbolo de la Unión Europea. Quizás lo que reste saber es si finalmente van a integrarse a la eurozona, es decir, si van a cambiar su moneda, los lei, por la moneda euro. Hasta el momento eso no ha ocurrido. Lo que sí ha cambiado fue que de la última vez que vinimos hasta hoy ya se puede ingresar de manera libre estando dentro de la Unión Europea, porque no existe más la frontera, ya forma parte del espacio Schengen. Miren, acá vemos cómo se escribe Rumanía con acento en la I, y también tiene como una especie de acento casita sobre la A. Quizás también sea una de las ciudades que más nos gustan de los Balcanes y de la Europa oriental, por lo bien que nos trata su gente. Es gente muy amable, muy cálida, incluso hasta si no nos entendemos en el mismo idioma. Se habla rumano en este país, lógico, pero también tiene alguna familiaridad con el español, entonces es como que la comunicación fluye. Y además la última vez que estuvimos por acá salimos en el periódico, nos han levantado el video como referencia de los youtubers que aparecieron por Bucarest, y eso nos puso muy de buen humor cuando lo vimos. Salimos en el periódico de Rumanía. Lógicamente estas ciudades requieren de un mantenimiento constante, porque para poder sostener estos edificios y tenerlos conservados es necesario un trabajo activo. De todas maneras, amigos, no todo es bello y color de rosas. Miren lo que es este cartel. Anuncia que hay que tener cuidado porque se pueden caer escombros desde arriba. Claro, hay edificios que son muy antiguos y que quizás no reciben ese mantenimiento, y por eso tienen ese riesgo que es muy peligroso. Hay muchos edificios que tienen estos carteles porque son edificios muy viejos que me imagino que no tuvieron mantenimiento por mucho tiempo. Dice acá, atenti, se cae todo. Ten cuidado. Ten cuidado, que no es lo mismo que te vamos a culiar, que tal vez se puede leer. No. Este tipo de carteles aparentemente es mucho más común de encontrar en Bucarest de lo que me imaginaba. Sí, recién vimos un edificio que estaba como a 1 centímetro de venirse abajo, pegado al Ministerio de Justicia. Y es como no te lo imaginás, pues es un edificio público al lado de uno que está casi en demolición. Y también, como les mostrábamos en Tirana, la capital de Albania, otra de las problemáticas que podemos encontrar en la vía pública son los cables. Miren cómo están los cables de electricidad. Esas cosas también son muy comunes de ver acá en la ciudad de Bucarest. Lo que pasa es que es una ciudad de contrastes. Podemos encontrarnos con edificios bien conservados de hace unas cuantas décadas, otros más modernos que se están construyendo actualmente, y algunos que quedaron abandonados. Incluso hay algunas construcciones que quedaron de la época comunista. Como por ejemplo la que tenemos acá, mirá, con las escaleras ahí por fuera, un edificio de viviendas muy grande, y este otro que tiene como la entrada, el ingreso hacia un patio central. Esta es como una dependencia del Estado, por lo que veo. Pasadizo, ¿no? Lo que te da la pauta, que viene de la época comunista. Claro, porque recordemos que durante los años de la ex Unión Soviética, Rumanía, si bien no formó parte de esa agrupación de repúblicas socialistas, sí fue un país con una dictadura comunista bastante importante y que es muy trágica la historia, así que lo hemos contado en otros videos, pueden ir a verlos, y obviamente esos rastros de la historia todavía se encuentran al día de hoy. Miren, acá encontramos un bloque de viviendas muy típico de las épocas comunistas que, como bien sabemos, tienen como un pasaje interior. Esto te lleva al casco histórico. Te conduce como primero a una plaza, ¿no? Incluso hasta te da un poco de miedo meterte, no sabes, ¿viste? A ver, te puede ser que te dé miedo si no estás familiarizada con las construcciones soviéticas y con la organización urbana que proponen.
pero una vez que entendés que casi todos los grandes bloques de edificios tienen estos pasadizos que intercomunican no solamente los edificios en sí mismos, sino con otras partes de la ciudad, y entonces te mandás por cada rincón, cada recoveco que encontrás y uy, por ahí hay luz, mandate. Y siempre por lo general desembocan como en una plaza. Y en este caso es una de las plazas principales del centro, del casco histórico. Para allá están todas las cafeterías, los bares, los restaurantes. Del otro lado está la Gran Avenida. O sea, imagínense, todos estos bloques de cemento cuando lo ves desde la calle parecieran que fueran como cerrados, pero tienen este pulmón. Y toda esta zona es como un espacio público que la gente suele venir a descansar. También, como podemos observar, dentro de los países balcánicos, o por lo menos de esta Europa oriental que estamos visitando en esta serie de videos, nos encontramos con que aquí hay mucho más turismo. Es una capital que tiene muchos visitantes, suelen venir de diferentes partes y hasta incluso a veces los pasajes están bastante económicos. Que está muy bien ubicada si lo pensás, porque está como en el centro de Europa pero un poquito más hacia el sur. Entonces estás casi a 2-3 horas de todos los países de este continente. Bueno, excepto los ingleses, ¿no? Que están en una isla al norte. Los ingleses ya mira, casi que no son Europa, mira. Han quedado separados por una puerta de cristal. Por un lado la gata, por el otro lado el gato. Ellos quisieran ser tigres. De a poco nos estamos metiendo en el casco histórico, que es la parte mejor conservada de la ciudad, donde se concentra la actividad más fuerte. El casco antiguo es maravilloso porque nos encontramos con esos edificios que tienen una arquitectura del Art Nouveau y que también son bastante parecidos a otros edificios que hemos visto en diferentes partes de Europa. Por acá nos podemos encontrar un montón de cafeterías, restaurantes, bares, lugares para la recreación, para divertirse un rato. El café da encanto a las ciudades. Las ciudades que tienen cultura cafetera, es decir, cafeterías cada 4 o 5 pasos y que la población tiene como costumbre encontrarse, tomar un cafecito y charlar, le da una mística a las ciudades. Ustedes sacarán sus conclusiones y me dirán si les recuerda o no a Buenos Aires o a Montevideo. Y si no conocen esas ciudades, quizás también les pueda recordar a París o a Madrid, porque tiene alguna similitud. Nos sentamos a tomar un cafecito, a aprovechar que da el solcito otoñal hermoso. Fanática del cafecito, ¿no? Barista la chica de repente. Con espuma. A ver, te voy a hacer la formita, a ver si me sale. Acá, un tucán, mira qué lindo. Ah, qué bien te salió. La tuya no tiene espuma. Aprovechamos que temprano en la mañana y que comenzaban a abrir los bares y restaurantes del centro cívico de Bucarest, íbamos a tomar un buen desayuno como para darle un poquito de energía a nuestra llegada a la capital de Rumanía. Me gusta llegar a las ciudades temprano, recorrerlas cuando se están despertando y sobre todo estar en hora para el desayuno. ¿Qué? Bueno, nos pedimos el desayuno en la casa, que es para 2 personas, es decir, que lo vamos a compartir. Viene con una croissant, viene con un jamón, lo decía prosciutto crudo en la carta, viene con huevito, con queso feta. Tiene aceitunas, lo que me parece muy importante. Es verdad que no es muy abundante tampoco. A ver que hay jamón siempre me llama la atención. Probate el jamón, a ver si podemos compararlo con algún jamón que conozcamos. Es verdad que no tiene gusto nada. Es verdad que si se tiene que parecer a uno, se parece más al prosciutto. El jamón de España son palabras mayores. Esto no es ni un primo de ese jamón, pero yo me lo morfo igual. Es un vecino quizás, un vecino del este. Un conocido de un primo. Ese que te cae en un cumpleaños y no lo invitaste, ¿no? Pero no importa, igual lo deja pasar porque bueno, es el conocido del primo. A ver qué tal está esto. Viste que tiene la textura, pero tiene no el sabor. Tiene la textura, tiene como la grasita, pero es verdad que le falta como lo saladito, como... Bueno, igual también, por lo menos no es tan salado, viste que a veces cuando se zarpan... No, están muy ricos el huevo, está re cremoso. Nunca me sale a mí así. Vamos a empezar a perdernos por la ciudad, pero perdernos en serio, ¿eh? Y la idea es caminar muchos kilómetros hacia Dios sabe dónde. Bueno, básicamente lo que hemos visto es que hay un parque muy grande, muy bonito, que no conocemos o que... Sí, conocemos, pero en invierno, ¿no? Claro, lo hemos visto con nieve y ahora lo queremos ver con por lo menos un otoño bonito, ¿no? Sí, tenemos mucha suerte. Está haciendo 20 grados y por lo general en esta fecha hacen 13, 10 de máxima.
Lo lindo es que esta ciudad, al ser una de las ciudades más verdes de toda Europa, tiene muchos parques y hay que aprovechar este tiempo, hay que aprovechar este clima para poder disfrutarlos, porque después arranca el frío y prácticamente esos parques terminan totalmente congelados. Yo siento que es un guiño que nos está haciendo Bucarest. Nos recibió como ustedes son unos buenos visitantes de esta ciudad, la han sabido apreciar, la han sabido querer, así que ahora tomen este clima primaveral en pleno otoño. Bucarest es una ciudad muy grande y la verdad que a nosotros nos gusta este tipo de ciudades que tienen mucho para ver. El recorrido que estamos haciendo va a ser precisamente para poder encontrar aquellos detalles que a simple vista a lo mejor no se ven. Si tan solo nos hubiésemos quedado en la parte histórica, en el casco viejo, tendríamos una visión bastante limitada de lo que es esta ciudad. Muy reducida, porque yo particularmente encuentro el casco histórico muy chiquito, muy pequeño en relación con la dimensión que tiene todo el resto de la ciudad y todo lo que hay para ver. Y muy turístico además también, ¿no? Y por lo general eso es como la cáscara de las ciudades, que es muy bonito, obviamente, como toda marquesina, como toda fachada, pero a nosotros nos gusta ver un poquito más allá. Que para mí lo más lindo de esta ciudad está barrio adentro. Es en todas las callecitas que van en curva, tienen como una dinámica súper loca. No sé cuánto se planificó, pero el resultado de eso es una ciudad muy vistosa, con unas casas con también un diseño propio, porque yo no encuentro como definir la arquitectura de la ciudad de Bucarest en un estilo. No, porque la verdad que es un quilombo. Han tomado cosas de muchos lugares y hay casas como que tienen unas cúpulas rarísimas en pico, hay otras que son más cuadradotas, hay unas que son sobrias, otras que son súper estridentes. Es una ciudad alucinante. Si ven los videos que hemos grabado anteriormente en Bucarest, van a ver lo notorio que fue el cambio de clima. Hacía muchísimo frío en aquella época y nuestra percepción igual de la ciudad fue que era muy linda, nos gustó, encantado igual. Pero ahora nos gusta 2 veces más, creo, ¿no? 2 veces más. Y aquí el Ateneo Romano. Es espectacular. Yo no sé si los romanos construían con esas cúpulas tan clásicas. Yo tengo que felicitar a los romanos. O sea, ¿quién es Paulita de Guadalajara para felicitar a los romanos? Nadie sabe, pero lo voy a hacer. Porque siento que han llevado a otro nivel el tema de la columna, que son necesarias para cualquier construcción. Y que cuando haces esta forma, obviamente la reminiscencia es a los romanos. Claro. Y con eso es como poner su firma en todas partes del mundo. Porque nosotros estuvimos en una plaza en Guatemala, en el medio de Guatemala. Quetzaltenango, sí. Y había unas columnas romanas que nos hicieron dudar si los romanos habían llegado hasta ahí. Que la respuesta creo que no, pero la verdad que después de ver las columnas no estoy segura. Quizás sí. No, lo que sí llega es la influencia, como decís, la firma que le estampan con cada una de las construcciones. Este Ateneo Romano es uno de los más importantes de la ciudad de Bucarest. Y nosotros ya hemos grabado aquí anteriormente, por eso ahora se lo mostramos rápido. Es un teatro. Pero está buenísimo, sí, es un teatro, hay óperas, hay obras de teatro. Está bueno, ¿eh? La verdad que está muy bonito y es parte de los encantos que tiene Bucarest. Sí, es una zona muy linda de la ciudad porque es como que reúne todo esto que les hablamos de los distintos estilos. Tiene como una parte histórica muy representativa porque tiene un edificio de cada época. Acá como que nos encontramos que convive el estilo comunista con la vanguardia joven actual, ¿no? Como algunos espacios medio hipsters de tendencia, cafecitos, ropa vintage, hay como un ambiente así joven, cool, pero al mismo tiempo también nos encontramos con la herencia de los edificios soviéticos. Para mí es una ciudad que tiene mucho diseño, que se ve tanto en la arquitectura como en toda su iconografía, en los carteles, en las publicidades. Siento que en esta heladería entendieron todo, no solo porque sirven helado durante todo el año, sino porque también tienen el gusto dulce de leche. Estoy aplaudiendo de pie, no porque tampoco esté sentada, si estuviera sentada me hubiese parado también. Porque es el mejor gusto de helado del mundo. Espero que estén todas las gelaterías de cada rincón porque aguante dulce de leche. Mira, me gusta que aparte está escrito en español dulce de leche, pero abajo te lo aclaran. Dice gelato de caramel cup latte, que es como una especie también de leche condensada, ¿no? Como le suelen llamar también en otras partes de Europa del Este a el dulce de leche. Es lo mismo, básicamente lo mismo, ¿no? Yo he probado dulce de leche en cada oportunidad que tuve con todos los nombres que lo encontré. Y sí es verdad que ninguno llega a la supremacía de sabor. Van en camino, lo están intentando. Bueno, hay una teoría que dice que el dulce de leche en verdad fue creado en Rusia. Es una teoría bastante constatada, porque cuando fuimos lo encontramos. Sí, y creo que en Argentina lo hemos llevado a otro nivel. Chicos, estamos diciendo todo esto, no quiero que los comentarios se pongan loquitos, que el dulce de leche, que el dulce de cajeta, que uno mejor que el otro, que lo inventaron acá, que Natalia Oreiro donde nació.
No vengan a romper los huevos, estamos hablando de dulce de leche en general. Y bueno, Paulita, caminando, como quien dice, uno llega al Arco del Triunfo, que no es el parisino este. No, pero es muy grande, ¿eh? De todos los arcos del triunfo que estuvimos viendo en el último tiempo, este es el que más se le parece. Sí, está bueno. Y acá es un spot maravilloso para que la gente venga a hacer sus fotos, para que todo el mundo venga a apreciar esta construcción que es muy simbólica y que es una de las particularidades que tiene la capital de Rumanía. O sea, al mismo tiempo les quiero decir que es como que no les encuentro la utilidad, porque son siempre rotondas con mucho tráfico y es muy difícil acceder a ellos. Entonces, es una decoración, digamos. Claro, es una decoración como muy ostentosa que al mismo tiempo siento que no sirve para nada, lo dije. Amigo, mire la elegancia que tiene este reloj que dice que es de 1459. Efectivamente estará emplazado acá desde el siglo XV porque es una maravilla. Estamos entrando a uno de los parques más grandes de la ciudad y uno de los principales también. Esto está muy cerquita del Arco del Triunfo y es una zona que está un poco alejada del centro y en la que se respira mucha paz. Es muy notable toda la arboleda que hay. Esto parece un bosque adentro de la ciudad y tiene como muchas secciones distintas. Está una parte de juegos para pibes que vimos en su momento que estaba bárbara. También hay un jardín japonés y nosotros lo que vinimos a buscar es un lugar para tomar birra. Vemos que es un parque muy familiar, que está lleno de niños y... Ah, ahora entiendo. Claro, es el parque en homenaje a Michael Jackson, mira. De hecho, esta vía se llama Michael Jackson. Qué bizarro, ¿no? Como que el parque tiene una avenida principal que se llama Michael Jackson. Raro, ¿qué crees que te diga? Bueno, miren qué espectacular este lago. Siento que cuando vinimos la primera vez nos encantó la ciudad y no habíamos conocido este lago espectacular. O sea, lo que nos habíamos perdido. ¿Cuántas veces uno visita la ciudad por primera vez y se pierde un montón de cosas? Porque no te alcanza con una visita a este tipo de capitales. Es tan grande que hay hasta catamaranes. Es increíble, mirá, y hay un edificio allá atrás que parece muy parecido como al edificio de Varsovia, ¿sí? Al monumento ahí de la cultura en Varsovia. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Fascinada estoy. Que realmente este lugar es un oasis dentro de la gran ciudad. Qué bueno, siento como que el universo de San Expedito nos trajeron acá en un momento del año ideal para poder apreciar todos los distintos colores, la visión que hay de todo este lago tan amplia. Me encanta. Ay, qué sed me da todo. Y como si supiera, como si hubiese nacido prácticamente en Bucarest, acá la tenés en un patio cervecero. Miren la cantidad de mesas, gente, hay un montón de puestos. Yo lo sentí en mi corazón. Sentí el llamado. Mirá, hay algunas cervecitas locales, hay algunos tragos también, hay de todo, ¿eh? No, es espectacular este lugar. O sea, no saben lo que es adentro. Entré buscando un baño que me imaginé precario porque dije, bueno, con toda esta terraza adentro debe ser como el depósito. ¿Qué? Es un restaurante gigantesco, inmenso, es como una fábrica de birra toda adaptada a un gran restaurante de joda. Y en el medio del parque, mirá, acá llegó la cervecita, la Ciuc. Salute, vamos a brindar. Es una birrería, Saluchi. Es una birrería, ¿no? ¿Te das cuenta que lo imaginé, lo fantaseé y existía? Bien ahí Bucarest, ¿eh? Muy bien con esto. Un gol anotado para Rumanía, lo metió Hagi. Bueno, nos pedimos unos fingers de pollo para acompañar la birrita y unas patatas que venían con parmesano arriba, que era literal. O sea, yo pensé que venía alguna joda, una salsa, no. Un quesito rallado arriba. A ver, vamos a mojar acá el finger. Viene como con un quesito, ¿eh? Ah, bueno. Más alucinante es que este patio cervecero que hemos encontrado está en el medio de un parque. Entonces es como que uno puede venir a hacer la vida sana o el paseo o hacer deporte y terminar en el Beer Garden, ¿por qué no? Que es lo que hicimos nosotros, exactamente. Exactamente. Y es lo mejor que te puede dar un buen paseo por una de las capitales más bonitas de la Europa Oriental. Yo personalmente sé que cada vez que hay uno de estos parques con esta magnitud, con todo este verde, toda esta amplitud y los árboles, siempre hay un lugar para tomar birra. Por eso vinimos, sin saber si este lugar existía, pero con la convicción de que existía. Hablando de lugares a donde nos hace acordar, por ejemplo, me hace acordar mucho a Múnich, o Múnich, sí, como se le dice, es el sur de Alemania. O en Austria. En Austria hicimos una similar, fuimos a un bosque y caímos en un parque cervecero increíble. Si siguen este canal saben que somos fanáticos de encontrar estos rincones por el mundo, y en Europa qué mejor, es el lugar indicado para poder hacerlo. Les quiero contar que siguen nuestras aventuras porque en breve vamos a estar cruzando fronteras.
más. Ya saben que este es un viaje en el cual les estamos mostrando el otro lado de Europa. Vamos a ver cómo nos sale esa aventura, porque el próximo video probablemente nos encuentren yendo desde este destino hacia otro, que no se los vamos a contar antes de que verlo. Uno inaudito. Si a ustedes les gusta todo este recorrido que estamos haciendo, les vamos a ir armando la lista de reproducción para que se vean todos los videos de maratón, así uno atrás del otro. Si por algún motivo enganchaste este video por primera vez, sabés que hay muchos más ahí atrás también que los podés ir a ver. Y si ya te estás pegando la maratón, escribinos un comentario, poné, me los estoy viendo todos uno atrás del otro como una serie. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada de esta gira de vuelta al mundo. Nos encontramos en el próximo video. ¡Hasta luego!